Ok, muy buena tarde para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a llevar esta clase hasta las 7 de la noche. Vamos a ir de 6 a 7. 7 y uno, 7 y todos, algo así. ¿Sí? Y después de eso vamos a emplear unos minutos, tranquilo que no lo va a trasnochar, pero sí vamos a emplear unos minutos definiendo algunas cositas que tienen que ver con el día de mañana. No todo. O sea, no vamos a hacer una vigilia aquí hablando de los pormenores de mañana. No. Algunas cosas las tenemos claras, algunas cosas toca lleva las herramientas suficientes y allí hacer uso de la herramienta adecuada. Romanos. El último versículo que nosotros leímos fue el versículo 23, ¿de acuerdo? Ese versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estamos nosotros revisando en el capítulo 1 la condenación, la culpabilidad y la condenación de los gentiles, de toda la humanidad. Estamos aquí, o iniciamos aquí, la revisión de una doctrina que se conoce como la doctrina de la total depravación de la raza humana. Algunos pelean contra esa doctrina, ¿no? Pero la doctrina está en la Sagrada Escritura. De pronto usted no va a encontrar total depravación de la raza humana, pero cuando usted encuentra que el hombre no reconoce a Dios como el creador, ni le da gracias, sino que se envanece en su razonamiento, como lo dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el individuo cae en la total negación de lo divino, cae en la total negación de la existencia de Dios. ¿Cómo se llama eso? Se llama, el término moderno es ateísmo, pero recuerde usted el Salmo 14.1 donde dice el necio en su corazón que no hay Dios. La Biblia lo llama necio. La sociedad actual lo llama ateo. El ateo es un necio. ¿Por qué? Porque sabe que hay Dios. Pero ¿cómo hace él para saber que hay Dios? ¿Cómo hace él para saber que hay un Dios si de pronto nunca ha leído la Biblia, si de pronto nunca ha asistido a una iglesia o de pronto nadie le ha predicado el Evangelio? Ah, fácil. El hombre, el individuo, sabe que hay un Dios por el simple hecho de que la creación manifiesta la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, como lo vimos hace 8 días nosotros, en textos como por ejemplo el Salmo capítulo 8, el Salmo capítulo 19, un día emite voz a otro día, un día declara la gloria del Señor, el esplendor del Señor. Así de esa manera la creación está clamando sin voz y está diciendo sin voz y está predicando sin voz, Dios existe, porque esto no se hizo solo, porque esto tiene un creador, tiene un diseñador, tiene un fabricante, tiene un sustentador. De modo que de esa manera, sin Biblia, sin iglesia y sin predicación, la gente puede conocer acerca de la existencia de Dios. Punto. Esa es la tesis de la Sagrada Escritura. No es una hipótesis y no es una teoría. Es una doctrina sentada. Se puede conocer la existencia del Señor por el solo hecho de revisar la creación. Por donde usted mire. Si usted mira desde un punto de vista objetivo, se va a dar cuenta que todo tiene números, que todo tiene cálculos, que todo tiene física, que todo tiene química, que todo tiene un montón de procesos, un montón de reacciones, un montón de inicios, un montón de desarrollos, un montón de finales, ciclos. Esto no se puede haber creado de la nada. Obvio que hay inteligencia. Eso es un diseño inteligente. Hay inteligencia en toda la creación. Como hay inteligencia en toda la creación, tuvo que haber un diseño inteligente. Y si hay un diseño inteligente, hay una mente inteligente que diseñó y creó todo lo que existe. Pero entonces, como no me conviene reconocer la existencia de Dios, porque reconocer la existencia del Señor quiere decir que me toca reconocerlo como la autoridad y a mí me toca someterme y me toca obedecerle y eso yo no lo quiero hacer, entonces pues digo que Dios no existe. Y cambio la gloria de Dios, es decir, no glorifico a Dios, no le doy gracias, no lo reconozco a Él, pero cambio la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible. De todos modos, termino adorando algo o termino adorando a alguien. Si no voy a adorar a Dios, no termino adorando nada, sino que si no voy a adorar a Dios, termino adorando una criatura, lastimosamente. Entonces termino adorando un hombre, lo primero que se dice. Termina adorando una persona, un ser humano.
Hay personas que se adoran a sí mismas. Se llama egolatría. Hay personas que adoran, pues, no sé, a sus cónyuges, a sus hijos, a sus papás. Hay personas que se matan, dan la vida o matan al otro por pura idolatría. Es que usted es mío y nada, es que yo sin usted no puedo vivir. Eso es pura idolatría. Entonces cambian la imagen del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible. Y después dice de aves, culturas adorando aves, cuadrúpedos, culturas adorando cuadrúpedos, y reptiles, culturas adorando reptiles. Ahora, si pensamos en los hombres, son criaturas, las aves son criaturas, los cuadrúpedos son criaturas, los reptiles son criaturas. El hombre deja de adorar al creador y pasa a adorar a las criaturas. Y ya ese pecado ya no es ateísmo, ya no es necedad. Ahora ese pecado se llama idolatría y se conoce en el Antiguo Testamento y en Apocalipsis con el nombre de abominación. Entonces aquí tenemos nosotros el ateísmo que nosotros conocemos, en la Biblia se llama necedad. Y la idolatría que nosotros conocemos, en la Biblia se conoce con el nombre de abominación. ¿Qué es algo abominable? Responda, por favor. ¿Qué es eso de abominable? Yo lo abomino. ¿Qué es eso de lo abomino? Abominable, abominación. ¿Qué entiende usted ahí? Por favor, responda. Gracias. Abominación. ¿Qué es eso? Responda, por favor. Gracias. Abominación. Abominación. Abominable. Quiero que se imagine. Yo sé que a usted casi no le pasa eso. Pero quiero que se imagine un trapo de la cocina. Uno de esos chiritos de la cocina que uno utiliza en la cocina. Ese chirito de la cocina, yo no sé qué pasó. Se cayó entre gabinetes, entre el mesón y la nevera, o entre el lavadero y la lavadora. Y ese trapito cayó allá en medio de una terrible suciedad y en medio de una terrible humedad. Y al pasar los días, algo le pasó a ese trapito. Usted comenzó a hacer un aseo general en su cocina y usted movió el mueble y vio el trapito. Y usted mandó la mano al trapito. ¿Cómo está el trapito? ¿Qué siente usted al tener en sus manos, en sus dedos, ese trapito? Al usted entender esto, se va acercando a la definición de abominación. Eso. Abominable tiene que ver con asco. Abominable tiene que ver con, muy bien, con algo podrido. Tiene que ver con repulsión. Tiene que ver con algo que produce náuseas. Muy bien. Eso es abominable. Ahora, entendemos por qué en el vientre divino se producen náuseas cuando el Señor ve a un hombre creado por él, adorándolo no a él, sino a una criatura. Entendemos por qué se produce esa clase de repulsión en el alma de nuestro Señor. Si lo alcanzamos a entender o no lo alcanzamos a entender. O nos parece injusto que el Señor llame a la idolatría abominación. O nos parece injusto que el Señor llame a la idolatría asco. O nos parece injusto que el Señor llame a la idolatría algo podrido. ¿Es justo o no es justo? Responda, por favor. Recuerde que todos debemos participar. Estamos en un discipulado y sobre todo que estamos en Romanos. Pero por supuesto, totalmente justo. Dios me creó a mí y yo terminé adorándolo a usted. ¿Qué piensa Dios? Dios me creó a mí y yo le reconozco la creación a usted y lo adoro a usted como mi creador y le doy gracias a usted como mi creador. ¿Qué le pasa? Es un abominable. Algo terrible, siente repulsión, por supuesto, es completamente justo. Muy bien. Y lo tenaz de todo eso es que el versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios, porque esos individuos que se las dan de muy ateos y que se las dan de muy no adoradores de Dios, pero sí adoradores de toda criatura que se mueva,
Se las dan de sabios, son los sabios de esta época. Son los decanos de las universidades, son los profesores en las aulas, son los profesores en primaria, en bachillerato, en las universidades. Lastimosamente. O sea, una primaria, un bachillerato, una universidad, estos claustros, estas aulas, estos salones que deberían ser ocupados por personas que entiendan de Dios, que conozcan de Dios, que tengan temor de Dios y que guíen a toda una generación por el camino de Dios, lastimosamente están siendo liderados estos salones por personas que se las dan de muy ateos y se las dan de no adorar a Dios, pero se adoran a sí mismos, adoran sus ideologías, adoran sus políticas. Eso causa repulsión en el corazón del Señor. El resultado de todo esto usted lo encuentra a partir del versículo 24. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios, cambia el por lo cual por eso también Dios. Por eso también Dios los entregó a la inmundicia. Dios los entregó a la inmundicia. Primero entendamos esta frase para después pasar a definir lo que es inmundicia desde la perspectiva bíblica. Dice que Dios los entregó a la inmundicia. No dice que Dios creó inmundicia en ellos. No dice que Dios puso la inmundicia en ellos. No. No dice que Dios fabricó la inmundicia en ellos, sino que Dios los entregó a la inmundicia. Si Dios los entregó a la inmundicia, quiere decir que ellos peleaban con toda su fuerza porque querían caer de narices en la inmundicia. Y el Señor lo que hacía era refrenarlos, retenerlos, impedirles que cayeran de narices en la inmundicia. Pero ellos peleaban, no es que yo quiero caer en la inmundicia, es que yo quiero practicar la inmundicia. Entonces, como vino el tema del ateísmo, es decir, la necedad. Segundo, vino el tema de la idolatría, es decir, la abominación. Por causa de eso, por causa de un no reconocimiento de Dios como el creador de todo lo que existe, el Señor entregó a la raza humana a la inmundicia. Eso quiere decir que Dios tenía a la raza humana con su mano agarrada a la raza humana. La tenía tomada de la mano. Como el papá que insiste que el niño no jalonee hacia allá. ¿Por qué? Porque hay un charco, porque hay un barranco, porque hay lodo, porque se va a embarrar, pero el niño sigue fregando y fregando y fregando y fregando. Y para enseñarle una lección, que es al mismo tiempo la consecuencia de su ateísmo y de su abominación, entonces, ¿qué hace el Señor ahí? Cuando dice los entregó a, lo que dice es que, muy bien, Marta León, lo que dice es que los soltó. Como quien dice, ok, ¿qué quieren hacer? Esto, hagan lo que quieran. Eso es terrible. Que Dios suelte la mano de la raza humana es terrible. ¿Qué dice usted? Que Dios deje de refrenar al hombre es terrible. Que Dios le diga al ser humano, haga lo que quiera entonces. ¿Es terrible o no es terrible? Que Dios deje que el ser humano haga lo que quiera. ¿Es terrible o no es terrible? Responda, por favor. A ver la respuesta. Si usted ya está respondiendo, esto no es para usted. Pero yo tengo que leerlos todos. ¿Dónde está la respuesta de Diva? ¿Dónde está la respuesta de Mario? ¿Dónde está la respuesta de Marta León? ¿Dónde está la respuesta de Marta Poveda? ¿Dónde está la respuesta de María Sánchez? ¿Dónde está la respuesta de Marly Vega? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la respuesta de Germán Santamaría? ¿Dónde está la respuesta de Liliana? ¿Dónde está la respuesta de la señora Zoila? ¿Dónde está la respuesta de don Alfonso? ¿Dónde está la respuesta de Natalia? ¿Dónde está la respuesta de Marta Penagos? ¿Dónde está la respuesta de Juan? ¿Y dónde está Estefanía a propósito? ¿Y dónde está Claudio que tenía que presentar hoy los versículos, no? ¿Es terrible o no es terrible? Pero sí, definitivamente, que Dios le suelte a uno la mano, ¿sí? Es que yo quiero que Dios me deje a mí hacer lo que yo quiero. Eso es terrible. No sabe qué terrible petición. No sabe qué peligrosa petición. No sabe qué peligroso es ese deseo. Que Dios no me deje hacer lo que yo quiero. ¿Quién ora de esa manera? ¿Quién le pide al Señor, Señor, no me dejes hacer lo que yo quiero? Señor, que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Quién ora de esa manera?
Señor, yo no quiero que mi voluntad sea la que reine. Señor, yo no quiero que mi corazón sea el que domine. ¿Quién ora de esa manera? Yo también oro de esa manera. Es terrible. Es terrible si Dios me suelta. Es terrible si Dios no me refrena. Es terrible que Dios me deje hacer lo que yo quiera. Es terrible. ¿Por qué? Porque yo no soy bueno. Usted no es bueno. El único bueno es Dios. Si hay algo bueno en nosotros, es porque el Señor lo está produciendo en nosotros. Si el Señor no produce lo bueno, no hay nada bueno en nosotros. Qué impresionante. Ahora sí, por lo cual también Dios los dejó hacer lo que querían y los entregó ¿a qué? A la inmundicia, indicando no que el Señor dijo, los va a botar a la inmundicia, sino que el hombre quería botarse a la inmundicia y Dios le soltó la mano. Ahora, ¿qué es inmundicia desde la perspectiva bíblica? Lea ese versículo y el que sigue y el que sigue. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Ay, Dios mío. O sea que la inmundicia tiene que ver con una concupiscencia. Recuerde que la concupiscencia es un deseo pecaminoso que está ¿en dónde? Lógicamente en el corazón. O sea que Dios a mí me entregue a los deseos de mi propio corazón. Que Dios deje que sea mi corazón el que domine al 100%. Señor, no lo permitas, por favor. ¿Dónde terminaría usted si Dios deja que su corazón sea el que domine? ¿Dónde terminaría usted? Terrible eso. En las concupiscencias de sus corazones, mire lo que dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea que la inmundicia tiene que ver con la deshonra del cuerpo. Tiene que ver con algo que yo hago en el cuerpo, que comienza en el corazón como una concupiscencia, pero que lógicamente en ese pecado participa el cuerpo y el cuerpo queda deshonrado. El cuerpo pierde su honra, el cuerpo pierde su sentido. El cuerpo pierde su uso natural. El versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad de Dios? La verdad de Dios es la verdad que dice que Dios existe, por la mentira que dice que Dios no existe. La verdad, a Dios solamente hay que adorar. La mentira, se puede adorar un hombre, se puede adorar un ave, se puede adorar un cuadrúpedo, se puede adorar un reptil. Eso es mentira. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad es el evangelio, la gracia. ¿Cuál es la mentira? El legalismo. Usted puede ser salvo por su buen comportamiento. Ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿cuál es la verdad? El tema del evangelio, que es Jesucristo. Cambiaron a Jesucristo por ideas huecas, por fábulas, por cuentos, por politiquerías, por otros temas que no tienen que ver absolutamente nada ni con Cristo, ni con el Evangelio, ni con el reconocimiento de que Él es el Creador, ni con el reconocimiento de que Él es el único Dios al cual se debe adorar. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, ahí está claro, antes que al Creador. Eso quiere decir, adora lo creado, pero no adora a aquel que creó lo creado. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí hay un amén. Usted tiene que decir amén. Solamente si cree que Dios es el creador del universo. Solamente si cree que Dios existe, tiene que decir amén. Solamente si cree que Él es el único al cual se debe adorar, tiene que decir amén. Solamente si cree que el evangelio es el evangelio de la gracia, de la justificación por la fe, tiene que decir amén. Solamente si cree que el tema del evangelio es nuestro Señor Jesucristo y no tiene otro tema, tiene que decir amén. Solamente si usted renuncia al ateísmo y dice, yo no voy a ser ateo, yo no voy a ser necio, yo creo en la existencia de Dios, tiene que decir amén. Solamente si dice, yo tampoco voy a adorar a hombres, no me voy a adorar a mí mismo, no voy a adorar aves, ni cuadrúpedos, ni reptiles, solamente voy a adorar a Dios. Si es así, usted debe decir amén. ¿Por qué? Porque ahí dice, el cual es bendito por los siglos, punto, seguido, amén, punto. Eso quiere decir que es como si estuviera preguntándole al lector, el cual es bendito por los siglos, amén. Como diciendo, el cual es bendito por los siglos, amén. Y el público responde, amén. Así es. Si usted respondió ahí, amén, aunque vamos en el versículo 25, mi estimado hermano en Cristo, usted está entendiendo lo que es el Evangelio, aunque dése cuenta que ni siquiera hemos acabado la exposición del capítulo 1. Pero si ahí ya logra usted decir amén, está diciendo estoy de acuerdo con lo que se dice en el versículo 1 del 1 hasta el 25. Y si está de acuerdo ahí, usted dice amén. Y si dice amén, va bien.
El versículo 26 dice, por esto Dios los entregó, otra vez los entregó. No fue que Dios creó el pecado en ellos, como algunos insisten. Dios pone el pecado en el corazón. Dios pone el pecado en el corazón. ¿Cómo se le ocurre a la raza humana acusar a Dios de tal bajeza? Dios no pone en el corazón la inmundicia, versículo 24, y Dios no pone en el corazón pasiones vergonzosas, versículo 26. Esa inmundicia ya estaba en el corazón. Esas pasiones vergonzosas ya estaban en el corazón, versículo 26. ¿Qué es lo que Dios hace? Otra vez, el niño rebelde que quiere botarse al charco porque es rebelde, porque está haciendo un show, porque está pateando el tobillo del papá, porque está forcejeando con la muñeca de la mamá, porque está gritando por todo el centro comercial, porque quiere hacer lo que quiere, porque le están dejando hacer lo que quiere. Entonces nuestro Dios, que no nos deja hacer lo que queremos, llega un momento en donde nos suelta, deja de refrenar y dice, hágale. Si eso es lo que quiere, hágale. Si no entiende a punta de consejos, si no entiende a punta de cátedra, a punta de doctrina, a punta de enseñanza, si quiere aprender a punta de golpes, si quiere aprender a punta de trompadas, aprenda a punta de trompadas. Y entonces dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, aquí viene lo que significa la deshonra del cuerpo. Recuerde que deshonra del cuerpo es la última frase del versículo 24. Deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo se deshonra el cuerpo? Versículo 26. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural de qué? Del cuerpo, por el que es contra naturaleza. O sea que la mujer tiene un cuerpo que se debe utilizar de una manera natural. Y hay una manera natural y una manera contra naturaleza, o sea, antinatural de hacer uso del cuerpo. En este caso, la mujer. El versículo 27 dice, para aclarar, y de igual modo también los hombres, no solamente las mujeres, versículo 26, sino también los hombres, versículo 27, dejando el uso natural de la mujer, o sea, el cuerpo del hombre, usándose naturalmente con el cuerpo de la mujer. Y el cuerpo de la mujer, versículo 26, siendo usado naturalmente con respecto al cuerpo del hombre. Pero estos dejaron el uso natural. Entonces dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, versículo 26, o sea, mujeres con mujeres. Versículo 27, o sea, hombres con hombres. A ver qué dice. Cometiendo hechos vergonzosos, sí señor, hombres con hombres. Y ese pecado, ¿cómo se conoce en la actualidad? ¿Con qué nombre se conoce en la actualidad ese pecado? ¿Cuál es el pecado? El pecado del versículo 26, ¿cómo se llama? El pecado del versículo 26, ¿cómo se llama? 26, ¿cómo se llama? Lea el versículo 26. ¿Y cómo se llama el pecado en el versículo 26? Excelente. El versículo 26 es la mujer la que deja el uso natural del hombre. Y es mujer con mujer. ¿Cómo se llama eso? Lesbianismo. Es el término moderno, ¿sí? ¿Cómo se conoce ese pecado? Ahora el versículo 27, hombre con hombre. Ahora sí, ¿cómo se conoce ese pecado? ¿Con qué nombre se conoce ese pecado? ¿Con qué nombre? En la actualidad, ahora sí. ¿Cómo se conoce? Versículo 26, homosexualismo. Entonces el versículo 26 habla de lesbianismo. El versículo 27 habla de homosexualismo. ¿Y qué es lo que estos versículos enseñan acerca del homosexualismo? Lo que enseñan es que el homosexualismo y el lesbianismo encuentre el término en el versículo 24. Encuentre el término en el versículo 24. El lesbianismo, versículo 26, y el homosexualismo, versículo 27, son una que, según el versículo 24, son una, excelente, son una inmundicia a los ojos de Dios. ¿Eso es el Evangelio? Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Eso es lo que enseña la Biblia al respecto. No me lo estoy inventando. No hay forma de inventárselo. Porque vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra. No hay forma de inventárselo. No hay forma de torcer el texto. Al ateo el Señor lo llama necio. Al idólatra lo llama abominable.
Y a la lesbiana y al homosexual, es decir, al que está sexualmente pervertido, lo llama inmundo. Inmundo. ¿Cómo le parecen estos tres términos? Ateísmo es necedad. Segundo, idolatría es abominación. Tercero, perversión sexual, es decir, lesbianismo, homosexualismo, LGBTQAB, muy moderno, es una inmundicia a los ojos de Dios. Regáleme su punto de vista, por favor, hasta este momento. Bien. Como se puede dar cuenta, nada nos estamos inventando. No, absolutamente nada es lo que está registrado en la Biblia. Buzón de quejas y reclamos no existe. No hay. Es doctrina. Entonces yo leo. Tremendo caer en semejante pecado. Duros y justos. Fuertes, pero así es como lo llama Dios y es justo. Ahora llamado inclusión social, sigue siendo, corrige ahí Germán, sigue siendo, corrige por favor. La Biblia es clara, sodomitas, dice. Duro caer en semejante bajeza. Las cosas se llaman como son. Es pecado, hombre y mujer, como son. Dios nos enseña por su palabra el pecado. El castigo de Dios es severo y con justa razón. Es justo que el Señor de estos términos, pues es completamente verdad. Bien. La frase final del versículo 27 dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Extravío. Quiere decir que el ateo a los ojos de Dios es un extraviado. El idólatra a los ojos de Dios es un extraviado. El pervertido sexual a los ojos de Dios es un extraviado, o sea, está perdido. La lesbiana a los ojos de Dios está perdida, está extraviada. El homosexual a los ojos de Dios está perdido, está extraviado. El de la inclusión, el del movimiento LGBTIQ, etcétera, están perdidos, están extraviados. Ahí dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su ¿qué? A su extravío. O sea, están perdidos. Perdidos. Eso es lo que Dios piensa. Y cuando dice recibiendo en sí mismos, lo que está diciendo es que, mire, el ateísmo no se queda sin consecuencia. La idolatría no queda sin consecuencia. El lesbianismo no queda sin consecuencia. El homosexualismo no queda sin consecuencia. La perversión sexual no queda sin consecuencia. Las pasiones vergonzosas no quedan sin consecuencias. La deshonra del cuerpo no queda sin consecuencia. La inmundicia no queda sin consecuencia. Antes de que comience, acuérdate que lo habíamos advertido, antes de que en la carta a los romanos se nos comiencen a dar las buenas noticias, las noticias que se nos dan son las malas. Las malas son que el hombre está totalmente depravado. Cuando vemos una sociedad llena de ateísmo, pregunta, ¿es la sociedad que tenemos? Cuando vemos una sociedad llena de idolatría, pregunta, ¿es la sociedad que tenemos? Cuando vemos una sociedad llena de lesbianas, pregunta, ¿es la sociedad que tenemos? Cuando vemos una sociedad llena de homosexuales, pregunta, ¿es la sociedad que tenemos? Cuando vemos una sociedad llena de necios, de abominables, de inmundos, de impíos, de gente que con su injusticia detiene la verdad, cuando vemos una sociedad así, mire, esto que yo le voy a decir es terrible. Pero así como el versículo 24 dijo, Dios los entregó, o sea, los soltó, los abandonó. Y lo mismo dice el versículo 26, por esto Dios los entregó, los soltó, los abandonó. Cuando vemos una sociedad llena de todo esto que acabamos de recordar, leer y aprender, la única conclusión
es que es una sociedad a la cual Dios dejó. Una sociedad a la cual Dios le soltó la mano. Una sociedad a la cual Dios soltó, dejó, abandonó a sus anchas. ¿Cómo le parece la noticia? Responda, por favor. Es una sociedad abandonada por Dios, según los versículos. Algunos no lo creerán. Está en la Biblia. Cuando usted ve eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y eso en una sociedad, no diga que es que Dios está en medio de la sociedad. Dios abandonó esa sociedad. Dios dejó esa sociedad y se nota que Dios no está ahí. Porque si Dios estuviese ahí, las cosas serían diferentes. ¿Cómo le parece? Responda, por favor. Terrible, terrible, terrible. Abandonada por Dios, ¿qué tragedia es esto? ¿Qué tragedia es? Desafortunadamente la sociedad ha querido vivir lejos de Dios y después viene el llanto, envía y dice, claro, yo no quiero a Dios, yo no quiero a Dios, yo quiero vivir lejos de Dios. Y Dios dice, hágale, viva tranquilo, viva sin mí, hágale, viva negándome, hágale, viva separado de mí, hágale, que usted puede sin mí, hágale, no importa. Pero recibirá la retribución debida a su extravío. Eso no se queda sin castigo, eso no se queda sin consecuencia. Siga respondiendo. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Eso es excelente. Es la decisión de la sociedad, desafortunadamente, sí. Dios es justo y ante el pecado Él no está el que sin mí soy enemigo. ¿What? Sí, yo te entiendo. Es broma. Pero mirarán las consecuencias muy bien. Es el libre albedrío muy bien. Sí, terrible porque Dios los sostuvo, pero ellos no quisieron ser ayudados. A mí me encanta lo que está haciendo el Espíritu de Dios en este momento. Porque nos lleva a esa unidad de pensamiento. Como se puede dar cuenta, no me lo estoy inventando. Es que mire, si el sermón fuera temático y yo saltara de un versículo a otro, usted diría, de pronto en algún lugar como que nos está enseñando cosas que no. Pero cuando el sermón es expositivo y vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, palabra por palabra, definición por definición, usted dice, eso es innegable, hombre, ahí está escrito. No lo puedo negar. No lo puedo negar. Ahora, mi estimado hermano en Cristo, ¿usted entiende por qué la insistencia del Espíritu Santo para que usted y yo intercedamos? Para que usted y yo oremos por esta sociedad. ¿Usted entiende la insistencia del Espíritu Santo para que usted y yo vayamos a esos lugares, ¿sí? Donde precisamente está todo esto, independientemente de donde sea. Todos los rincones de esa sociedad, lastimosamente, están en tinieblas, endemoniados, llenos de gente que se jactan de ateísmo, idolatría, o no están llenos de idolatría, llenos de inmundicia, llenos de abominación y llenos de necedad. Por eso el Señor dice, vayan para allá, vayan para allá, vayan para allá, vayan para allá. Por eso, de las 8 células que hasta el momento hay, ¿usted cree que es demasiado lo que estamos haciendo? ¿Qué dice usted? ¿Es mucho? ¿Ya es suficiente lo que estamos haciendo? Eso ya es bastante lo que estamos haciendo. Orando a las 5 de 5 a 5:30 de la mañana juntos, porque es que toca juntos. Eso ya es suficiente, ya más que, sí, juntos. Es demasiado predicar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Es demasiado, demasiado. O sea, ya es suficiente, suficiente para arreglar esta sociedad. ¿Qué dice usted? Es suficiente ya para remediar el problema de la sociedad. Es suficiente. Ya es necesario. ¿O es más que necesario? ¿Qué dice usted? Realmente con todo el esfuerzo de todos los días, de todos los días. Mire, al poner la cabeza en mi almohada, yo creo que yo no me duermo, sino que me muero y resucito al otro día, la verdad, como una piedra. Y es todo el día en lo mismo, servicio a Dios. Pero yo no me siento en paz. Yo no me siento tranquilo. Yo siento que falta y falta y falta y falta y falta y sigue faltando.
Y casi todos los días hay un reporte en ese grupo. Algunos me imagino que ya les fastidia. Algunos me imagino que ya bloquearon el grupo, lo silenciaron. ¿Sí? Es que este tipo no sé sino que... Pero cuando yo le echo un chiste en ese grupo, cuando yo le cuento alguna bobada en ese grupo, si no son peticiones de oración, son reportes. Acabo de llegar de San Cristóbal, la reunión. Corra, busque un carro rápido. Estar aquí antes de las 6 de la tarde. Pero no es suficiente. No estoy en paz, no estoy tranquilo, no estoy satisfecho. No. Y Dios ha colocado a mi alrededor un equipo de personas maravillosas como lo son ustedes. Sí, ustedes que están aquí. Siempre acostumbro a hablar del que está aquí. El que no está, pues es que no está. No tiene por qué interesarme ni interesarnos en este momento. No está, sencillamente. Aparte de que eso sería bien hipócrita. Mi papá decía palitraquero. Nunca entendí qué significa eso, pero sí, es como ser palitraquero. Más bien hablar de los que están aquí, ¿sí? Del que apoya, aporta, se dispone, tiene corazón de siervo, hace las cosas. Tiene que trabajar, tiene que estudiar, tiene vida propia, pues hágalo, pero recuerde que tiene un Señor, tiene un Cristo, y Él es la prioridad. No es suficiente. Cuando vemos una sociedad abandonada por Dios, y el Señor me coloca a mí en medio de esa sociedad y me dice, usted es la sal de la tierra y usted es la luz del mundo, y yo miro la sociedad completamente depravada, yo digo, uy, Señor, ¿en qué consiste la tarea? La tarea consiste en resucitar muertos. ¿La puedo hacer? No. Yo no tengo poder para resucitar un muerto. Por eso se me dio su Santo Espíritu, para que Él comande la tarea. Mañana tenemos una tarea. Mañana vamos a ir a un campo lleno de huesos secos en gran manera. Mañana vamos a ir a territorio, todos los territorios son así, pero mañana vamos a ir a un territorio donde está condensada la necedad, la abominación, la inmundicia. Y la luz tiene mañana que alumbrar, la luz tiene mañana que iluminar, por supuesto. Ilumina cuando usted abre la boca, ilumina cuando usted abraza, ilumina cuando cierra el pico para lo que tiene que cerrarlo y abre la boca para alumbrar la luz de Cristo. Eso hasta el versículo 27. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a otra vez. 3 versículos. En los 3 dice que Dios los entregó, los entregó, los entregó. En ninguno dice que Dios les puso el pecado, o que Dios les creó el pecado en su corazón, o que Dios les fabricó el pecado allá en su alma. No, Dios los entregó. Era lo que ellos querían hacer. En el versículo 24, Dios los entregó a lo que querían hacer. En el versículo 26, Dios los entregó a lo que querían hacer. Y en el versículo 28, Dios los entregó a lo que querían hacer. O sea, haga lo que quiera, pero pague la consecuencia. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Dese cuenta que el versículo 28 habla de la mente. El versículo 24 habla de la concupiscencia en el corazón. O sea que aquí está hablando de qué. Si ya vamos en mente, si ya vamos en corazón, está hablando de qué? Del alma, por lo tanto de la carne. ¿Qué es lo que Dios piensa de la carne? La carne es necia, la carne es abominable, la carne es inmunda. La carne no se regenera, la carne no se rehabilita, la carne tiene que dársele de baja. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahora, por si alguno cree que es solamente la necedad del ateísmo, usted dirá, pues yo no soy ateo, yo creo en Dios, entonces estoy libre de ese pecado. Ah, bueno. Y por si alguno cree que es solamente la abominación de la idolatría, y alguno dirá, no, yo no, o sea, yo no le prendo velas, yo no me persino, yo no hinco la rodilla delante de un santo, delante de una imagen, yo no creo en los santos, yo solamente creo en Dios, adoro a Dios, estoy libre de ese pecado. Ah, bueno. Y por si alguno cree que está libre de la inmundicia porque dice, no, 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 yo ni lesbiana, ni homosexual, yo no deshonro mi cuerpo, yo en esa clase de pecados, yo no he caído. Ah, ok, pero el versículo 29 dice,
Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, punto y coma. A continuación, una lista. Estando atestados de toda, entonces ahí vienen otros pecados, que siguen demostrando la depravación de la raza humana. Estando atestados de toda injusticia. ¿Alguna vez hemos sido injustos? Fornicación. ¿Ha fornicado alguna vez? Perversidad. ¿Ha sido perverso en algún momento? Avaricia, ¿ha sido avaro en algún momento? Maldad, ¿ha actuado con maldad? ¿Ha sido malo en algún momento? Lleno de envidia, ¿ha sido envidioso en algún momento de su vida? Homicidios, ¿ha matado, ha asesinado? Nunca, pero la Biblia dice que uno mata con la lengua cuando habla a las espaldas de los demás. Uno es un asesino con la lengua. Contiendas, ¿alguna vez ha contendido con alguien? ¿Se ha peleado con alguien? Así se apunta lengua, así se apunta de boca, y lo ha gritado y lo ha insultado y lo ha humillado. Pues están esos pecados al mismo nivel, hasta el momento, al mismo nivel de la inmundicia, al mismo nivel de la abominación y al mismo nivel de la necedad, es decir, del ateísmo. Por si alguno cree que se salva, por si alguno de nosotros cree que se libra, porque yo ni o sea, yo ni necio, ni abominable, ni inmundo. Ah, ¿no? Bueno, pero de pronto injusto, ay sí. Fornicario, ay Dios mío. Perverso, ay, ay, ay. Avaro, malo, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños. ¿Alguna vez ha engañado? Ha dicho sí cuando no y ha dicho no cuando sí. Engaños y malignidades. Ahí respira, toma aire y sigue leyendo. El versículo 30 dice, murmuradores. ¿Alguna vez ha murmurado? ¿O no hemos murmurado? ¿Sí? Abre esa boca y no sabe la punta de la lengua, sabe la cabeza de una serpiente así. La murmuración. Yo, gracias a Dios, no deshonro mi cuerpo. Si está en la murmuración, es como si estuviera al mismo nivel del que deshonra el cuerpo. Murmuradores, detractores. A continuación dice, aborrecedores de Dios. Cosa tan tenaz. Injuriosos, una injuria. Una mentira, un chisme, una calumnia. Soberbios, ¿alguna vez ha sido soberbio? Altivos, ¿alguna vez ha sido altivo? Inventores de males. Inventémonos hacer el mal, fabricando maldades. Desobedientes a los padres. Ay, no me diga. Por si hay algún niño, joven, adolescente que diga, no, pero a mí que me van a acusar de ateísmo, que me van a acusar de abominación, que me van a acusar de inmundicia si yo mire lo pequeñito que soy. Muy bien, ¿es desobediente a su papá? Uy, yo le desobedecí a mi papá. Ah, bueno, está al mismo nivel de la inmundicia, de la abominación y de la necedad. ¿Cómo le parece hasta el momento? Usted responderá. ¿Cómo le parece hasta el momento? ¿Por qué digo que está al mismo nivel? Porque mire, los necios, es decir, los ateos, van al lago que arde con fuego y azufre, pero los mentirosos también. Los abominables, es decir, los idólatras, van al lago que arde con fuego y azufre, pero los desobedientes a los padres también. Entonces, si todos los que se mencionan acá van para el mismo lugar, pues todos los pecados achacan o representan la misma culpabilidad y la misma condenación. Solo que es que el Espíritu de Dios es una maravilla. Como usted se puede dar cuenta, comienza a primero describir los pecados que uno considera como los más grandes, como los más groseros, como, uy, no, yo eso no. Y después dice, pero este también, y este también, y este también, y estos también. ¿Cómo le parece hasta el momento? Responda, por favor. Responda. Ve el día del orgullo gay, muy bien, pero ahí está el hijo desobedeciendo al papá, gritando al papá, deshonrando al papá, mintiéndole al papá. Pues es como si estuviera participando en el día del orgullo gay. Es la misma inmundicia, es la misma abominación y es la misma necedad. ¿Cómo le parece? Solamente Liliana responde. El resto creo que está escribiendo, ¿cierto? Esperemos que responda. Vamos en el versículo 30, dice, desobedientes a los padres. No hay ni uno solo que sea bueno. Natalia, eso se dice en Romanos capítulo 3. Esa es la conclusión en Romanos 3. Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron. Pero uno no puede llegar a Romanos 3:10 a sacar la conclusión sin primero revisar el argumento en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, primeros versículos.
Dice sin palabras, dice la señora María Sánchez. Dice somos inmundos por naturaleza. Ok, ¿y el resto? Nos llevó. Somos arrastrados por nuestros males. Bien. Uno piensa que hay mentiras piadosas y pecaditos leves. ¿Existen? Nada. ¿Hay una mentira piadosa? No. Es más, qué impresionante, porque la Biblia dice que los cobardes y los mentirosos van primero al lago que arde con fuego y azufre. Los cobardes y los mentirosos van primero. ¡Ah! Y no dice que los homosexuales, no dice que las lesbianas, no dice que los idólatras, y no dice que los ateos, sino que los cobardes y los mentirosos. Si sufre de cobardía, ojo que es un pecado que causa asco en el alma del Señor. O sea que, a ver, comenzamos a sacar conclusiones acá. Como raza humana, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos realmente desde la perspectiva divina? ¿Qué es la perspectiva que realmente es válida? ¿La que sirve? Como raza humana, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Por favor, estamos en pleno siglo XXI, año 2023. La tecnología, la ciencia ha avanzado tanto que nosotros ya no necesitamos a Dios. Ya hacemos viajes turísticos por el espacio. Ya sondeamos las profundidades del océano. Ya tenemos aparatos que viajan más rápido que la luz. Ya mandamos nosotros sondas a Marte. Podemos ir a la Luna cuando se nos antoje. Tenemos nosotros ciudades espaciales, hoteles espaciales. ¿Nosotros qué vamos a estar necesitando de Dios en esta época? Revise la sociedad, dése cuenta cómo estamos. Y el ser humano es engreído, profesando ser sabio, se hizo necio. ¿Cómo estamos como sociedad? No diga cómo está la sociedad, porque es que usted hace parte de la sociedad. Y aquí hay una gran responsabilidad de la iglesia, es decir, del cristiano. Porque si la sociedad está como está, siendo el cristiano la luz del mundo, siendo el cristiano la sal de la tierra, si la sociedad está como está es porque el cristiano no sirve para nada. ¿Para qué sirve la sal? Para salar. Cuando no habían refrigeradores, no había neveras, ¿cómo se conservaba, por ejemplo, una proteína? ¿Cómo se conservaba la carne? ¿A punta de qué? Responda, por favor, si pertenece a estas épocas. Cuando no había refrigerador, cuando no había nevera, ¿cómo se conservaba una proteína? ¿A punta de qué? A punta de sal. Muy bien. La sal prevenía o impedía que la proteína o la carne se pudriera. Ahora pregunta, nuestra sociedad es la carne. Nosotros somos la sal. Pregunta, ¿la sociedad está podrida o no está podrida? Y si está podrida, ¿por qué está podrida? Si hay un agente que es la sal, que es el que la conserva o el que debería conservarla, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Por culpa de nosotros que no hacemos la labor de salar. Sí. Claro. Está podrida por su inmundicia, la responsabilidad, claro, por supuesto. Muy bien. Es que la carne, mire, la carne, o sea, inmediatamente el animal fue sacrificado, la carne comienza a dañarse, la carne comienza a podrirse. Por eso el carnicero o el expendedor, el del frigorífico, tiene que vender eso en el mayor tiempo posible. La verdad, las carnes maduradas no son un buen negocio. El buen negocio está en la res fue sacrificada, la res fue expresada, porcionada y se vende eso de una vez. Porque eso se pudre y qué. O sea que la sociedad va de pudrición en pudrición. Y lo único que puede detener esa pudrición es la actividad del cristiano en cuanto a su servicio. ¿Dónde está el cristiano sirviendo? ¿Cuál fue la actividad normal del cristiano hoy? Lavó, trapeó, barrió, vio la tele, escuchó la música, dijo, papito Dios te alabo, cantó una alabanza, fue a comprar lo del diario. O sea, vive una vida para sí mismo. ¿Sala? No.
¿Y qué dice la Escritura? Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Muchas veces nos pisotean, no por estar cumpliendo la voluntad de Dios, sino precisamente por no salar. Por eso vienen los pisones. Vamos en desobedientes a los padres, ¿no? Y dice el versículo 31, necios. ¿Has sido alguna vez necio? Desleales. ¿Has sido alguna vez desleal? Sin afecto natural. ¿Así ha tenido alguna vez o ha sido alguna vez sin afecto natural? Es decir, actuar en contra del amor, en contra del cariño, en contra de la amabilidad. Implacables. Es que parece que no tuviera sentimientos. Sin misericordia. Lo mismo. Versículo 32. Quienes habiendo entendido, o sea que toda esta gente sabe, ¿sí? Toda esta gente sabe. ¿Quiénes saben? Los ateos, los abominables, los inmundos, los injustos, fornicarios, perversos, avaros, malos, llenos de envidia, los homicidas, los que contienden, los engañadores, los malos, los murmuradores, los detractores, aborrecedores de Dios, los injuriosos, los soberbios, los altivos, los inventores de males, los desobedientes a los padres, los necios, los desleales, los que no tienen afecto natural, los implacables, los que no tienen misericordia, quienes habiendo entendido, o sea que saben, o sea que entienden, se hacen los locos, pero pobrecito si no sabe, eso no es cierto, que sí sabe, claro que sabe. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, qué tenaz, qué tenaz, porque el ladrón sabe que va a tener que pagar, porque el homicida sabe que va a tener que pagar, porque el violador sabe que va a tener que pagar, porque el secuestrador sabe que va a tener que pagar, porque el homosexual, la lesbiana saben que van a tener que pagar, porque el idólatra sabe que va a tener que pagar, porque el necio, el ateo sabe que va a tener que pagar, pero también el que desobedece a su papá y a su mamá sabe que va a tener que pagar, y todos los demás saben que van a tener que pagar. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, tales, las anteriormente mencionadas, son dignos de muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Responda, por favor. Y este es uno de los primeros versículos en la carta de los Romanos que lo dicen. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, más adelante se dirá la paga del pecado es muerte. O sea, muerte. Son dignos de muerte, no solo las hacen, ahora dese cuenta el nivel de necedad, terquedad, rebeldía y testarudez. Estoy practicando determinado pecado, yo entiendo que tengo que pagar una consecuencia por ese pecado, entiendo que la consecuencia es la muerte y aún así lo hago. ¿Qué tal ese pecado? Le repito, yo estoy practicando un pecado, sé que lo que estoy haciendo no está bien, aunque no haya leído la Biblia nunca, aunque no haya entrado a una iglesia cristiana nunca y aunque nadie me haya predicado, yo sé que eso está mal hecho. Porque adentro hay un mecanismo que me dice que eso está mal hecho y se llama conciencia. Pero aún así, aunque yo sé que eso está mal hecho porque es pecado y que voy a tener que pagar y que la paga es la muerte, aún así lo sigo haciendo. ¿Cómo está la raza humana? No solo las hacen, sino mire cómo termina el versículo, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, no solo la hacen, sino que se complace haciéndola y se complace convidando a otros para que participe de ese pecado. ¿Por qué es que beber alcohol solo? ¿Por qué es que fumarse un chicote de cigarrillo solo? ¿Por qué es que meter marihuana o bazuco solo? ¿Quién fornica solo? ¿Quién adultera solo? Dese cuenta. Entonces no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea que practican el pecado, pero en gavilla. Practican el pecado, pero en gallada. Practican el pecado, pero en grupo. Texto para memorizar. El versículo 32. Romanos 1:32, por favor. Para memorizar. Tenemos las 7:03 de la noche, regáleme su conclusión, oramos y pasamos al segundo punto de la agenda, por favor. Hasta ahí, dígame cómo quedó usted. Y aquí acabamos
nosotros la lección que se llamó Los gentiles son culpables ante Dios. Regáleme su conclusión, dígame cómo quedó usted, cómo se siente, cómo le parece esto. Antes de que el Espíritu de Dios nos dé las buenas noticias, primero nos confronta con la realidad de nuestra sociedad. ¿Cómo quedamos hasta ahí? Me imagino que están escribiendo, ¿cierto? Yo espero. Porque espero 16 respuestas, imagínense. Yo espero. Sigo esperando. Y usted está escribiendo, ¿cierto? Gracias, Diva. Hola, Diva. Pedirle a Dios que no nos suelte de sus poderosas manos y nos siga enseñando. Ok, esa es tu conclusión. Muy bien. Sigo esperando respuestas. Faltarían como unas 15 solamente. Hola, Natalia. Sintiendo el peso de mi indiferencia ante esta sociedad de la cual hago parte. Eso es excelente lo que acabas de decir. Hola, Germán. Es un llamado a trabajar y servir a nuestro Señor Jesucristo dándole toda la gloria, honra y alabanza. Ok. Que no tenemos excusas al cometer el pecado porque somos conocedores de nuestro entendimiento. Si no hubiéramos sabido la palabra, ya sabíamos que era lo bueno y que eso está muy bueno, Marta Penagos. Aún peor, sabiendo ya la palabra, seguimos de necios. Uy, muy bien. Mario dice, es una verdad que nos debe llevar al arrepentimiento para cambiar nuestra forma de vida con Jesús. Excelente. Solamente la verdad lo lleva a uno al arrepentimiento. Mucha es la mies, muy bien. Los obreros pocos, excelente, Germán. Por la pura misericordia de Dios es que soy librada de todos los pecados que he cometido y de los cuales no tenía salvación. Muy bien, Marley. Excelente. El resto siga escribiendo, por favor. Edifique al grupo. Gracias. Bendito Señor, te damos gracias por esta exposición, por esta predicación. Gracias, mi Señor. Hemos hoy culminado, mi Dios, la revisión del capítulo 1 hasta su último versículo, el versículo 32. Hemos dejado la tarea, pero sobre todo nos hemos quedado con la esencia, con el concentrado, con la médula del asunto, Señor. La raza humana no está bien, está podrida, está depravada, Señor. Está muerta en delitos y pecados, y no solamente muerta, son huesos secos en gran manera. Mi Dios, despiértanos, despiértanos, llévanos a un nivel de conciencia diferente, distinto, mi Dios. El apartamento, la casa impecable, pero la conciencia está sucia porque no te servimos, porque no servimos de sal, no servimos de luz, Señor. Y esto cada vez se daña más, cada vez se pudre más, y yo lo critico tras del hecho, Señor. Yo no puedo criticar nada aquí. A mí me toca es salar, servir de sal, servir de preservante en esa sociedad. Recibe tú la gloria, la honra y la alabanza, mi Señor. Danos la sabiduría, la inteligencia para pasar al punto 2 de esta noche, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y gracias a Dios.